En este tutorial les voy a mostrar cómo hacer flores de algodón rellenas, acolchadas o calabaza de una manera que resulte fácil y rápido. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Como les comenté en el vídeo anterior, les voy a enseñar cómo hice unas preciosas flores para decorar esta caja organizador. Les comenté si querían que hiciera un tutorial y algunas de ustedes, bueno, me contestaron que sí. Así que este es el vídeo. Para hacer el tutorial voy a reutilizar estas telas, que es de ropa que tengo en casa, que ya no uso, de diferentes colores y tejidos, y las podemos hacer así, unicolores o estampadas. Para el relleno podemos utilizar algodón, guata, alguna esponja o incluso trocitos pequeños de la misma tela. Yo voy a reutilizar el relleno de una almohada. Luego vamos a necesitar hilos de colores según el color que ustedes quieran utilizar y también botones. Yo voy a sacarlos de aquí, de mi cajita donde voy guardando todos los botones que me van sobrando de la ropa que siempre guardo para reutilizar en mis manualidades. Para empezar vamos a cortar el relleno del tamaño que queramos hacer la flor. Cortamos un círculo. Y luego para calcular el tamaño de la tela va a ser más o menos unos 2 o 3 centímetros de más. Cortamos también la tela en forma de círculo. Voy a utilizar un botón grande y lo voy a forrar de esta tela en un tono así como amarillo o naranja, de la que también vamos a cortar un círculo pequeño. Cosemos el círculo con un pespunte o puntada larga por todo el borde. Ponemos el relleno dentro del círculo de la tela. Ponemos el botón encima y fruncimos la tela, apretando bien todo el tejido. Hacemos un nudo para ajustar y de esta manera ya quedará el botón forrado y bien gordito. Para hacer la flor vamos a hacer prácticamente lo mismo. Cortamos un círculo de la tela, según el tamaño que queramos hacer la flor, unos 2 o 3 centímetros más grande. Le cosemos con un pespunte o puntada larga por todo el borde a este círculo. Ponemos el relleno dentro del círculo de la tela y apretamos el hilo hasta cerrar toda la tela. Terminamos haciendo un nudo para ajustar y que no se deshaga. Nos debe quedar una pieza redonda y bien gordita. En el centro de esta pieza pasamos un hilo. Yo prefiero poner el hilo doble para que nos quede como más grueso, ¿no? Como si fueran 4 hilos al mismo tiempo. Cosemos el botón forrado, apretando muy bien para que el botón quede como hundido dentro de la tela. Pasamos el hilo por fuera y lo cosemos justo por debajo del botón, apretando bien la costura, para que tome esa forma hundida o acolchada que serán los pétalos. Repetimos varias veces dependiendo del número de pétalos que queramos para nuestra flor. Pueden ser 4, 5, 6, 7, 8 o los que quieran. Esto también va a depender del tamaño de la flor. Aquí les muestro 3 ejemplos. Les voy a mostrar otra opción, pero en este caso voy a forrar el botón pero sin ponerle relleno. De esta manera quedará simplemente plano. Para este segundo ejemplo voy a utilizar esta tela rosada que es mucho más finita, la tela es mucho más delgada, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Aprovecho este momento para invitarles a que visiten mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarán estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo, con los materiales, las medidas y el paso a paso, y muchísima información adicional que estoy segura les servirá de ayuda. ¿Qué tal? ¿Qué les parece por ahora cómo se hacen estas flores? A mí me parece que es súper fácil y además quedan preciosas. ¿Para qué se les ocurre que podemos utilizar este tipo de flores? Escríbemelo en un comentario. Yo al final del vídeo les comentaré algunas opciones que se me ocurren. Me encanta cómo se ve.
Quedan súper lindas y además son muy fáciles de hacer. Mira cómo se ve con 3 tamaños diferentes. Lo bueno de esta técnica es que quedan perfectas del tamaño que las queramos hacer, incluso súper grandes. Para esta próxima opción les quiero mostrar una idea sin la necesidad de forrar los botones. Podemos utilizar, por ejemplo, estos botones que tienen así como forma de flor. Los vamos a dejar así tal cual, sin forrar, y van a ver que se ve súper bonito también. Lo bueno de estas flores, además de que se hacen súper rápido y fácil, es que podemos utilizar retazos de telas que nos hayan sobrado de alguna manualidad o de ropa que no usamos, y así podemos aprovechar todo lo que son las telas para así decorar nuestras manualidades. ¿Qué tal? A mí me parece que se ven muy lindas. Por último, les quiero mostrar las mismas flores que hice con la primera idea, pero esta vez no voy a forrar los botones y además le voy a poner un hilo de otro color, como más amarillo intenso. Así les puedo mostrar diferentes opciones. ¿Para qué se les ocurre que podemos utilizar estas flores? Yo pienso que son ideales para decorar vestidos, accesorios para el pelo, como por ejemplo colitas, diademas, o para adornar nuestros trabajos de manualidades como este que les mostré en el tutorial anterior. Y como pueden ver, se puede hacer perfectamente también con telas estampadas. Me encantaría que me escribieran en un comentario para qué otra idea se les ocurre que podemos hacer unas flores como estas. Si conoces otra forma de hacerlas o otro tipo de técnica diferente para hacer flores. Bueno, corazones, si les gustan mis ideas, ya saben que me ayudaría muchísimo si me regalan un me gusta o si comparten también mis tutoriales con más personas por las redes sociales, con sus amigos, para así ayudarlos a crear y reciclar. Mis ideas de manualidades con reciclaje creativo son perfectas para tu hogar, para regalar o vender, y lo mejor de todo, sin gastar mucho dinero. Y recuerda, puedes visitar mi blog crearyreciclar.com, donde también te puedes suscribir para recibir las notificaciones cada vez que suba un tutorial nuevo. Y aquí en YouTube, para no perderte ninguno de mis videos tutoriales, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, así YouTube te mandará un mensaje cada vez que suba un video nuevo. Y como siempre, te espero en el próximo video. ¡Chao!